Hola, mi nombre es Carla Figueroa y voy a hablar sobre la hemostasia y la fisiología de la coagulación. La hemostasia requiere la actividad combinada de factores vasculares, plaquetas y factores de coagulación plasmáticos. Las alteraciones hemostáticas pueden provocar trombosis, lo que incluye hemorragias excesivas, lo cual se puede presentar como petequias, púrpura o equimosis. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio cerrado y de alta integridad después de un daño vascular. La hemostasia se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y la activación de plaquetas para la formación del tapón plaquetario. La hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrinas. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. En la adhesión plaquetaria tiene que existir una ruptura del endotelio vascular. Es aquí cuando las plaquetas se unen al tejido expuesto a la sangre. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión de plaquetas es el colágeno. La unión de las plaquetas depende de receptores específicos para cada proteína adhesiva en la membrana plaquetaria. Pueden existir plaquetas esféricas y espículas. Las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Las plaquetas se fijan unas con otras y se mantienen unidas por puentes de enlace entre sus membranas y el tejido subendotelial. El fibrinógeno se asocia a la glicoproteína GP2B3A. Esto permite la formación de un coágulo primario soluble y reversible. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases. El factor tisular, también conocido como tromboplastina factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Las plaquetas circulantes no activadas no expresan el factor tisular. En la iniciación tiene que existir una lesión endotelial en la cual el plasma entra en contacto con el FT. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o proteasa activadora del factor 7. El factor 7 La trombina es un activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. En la amplificación debe existir un periodo trombolítico ascendente. Esto resulta de la activación de plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y creación de una membrana protoangulante con libración de granulos. El factor 9A y 8A se unen en la membrana de las plaquetas y forman el complejo tenasa. Se forma el factor 10. El factor 10A se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. El complejo de protombinasa, factor 5A, 10A y calcio. La protombina se convierte en trombina. El factor 8, como es el caso de la hemofilia A, y el factor 9, como es el caso de la hemofilia B, presenta una coagulación normal, pero su fase de propagación disminuye. En la cascada de coagulación las plaquetas deben ser activas para liberar sustancias procoagulantes. La conforma la vía intrínseca en la cual las superficies negativas inician la coagulación por medio de la activación de los factores de contacto y la vía extrínseca, en la cual el factor tisular proporciona el receptor para el factor 7 para iniciar la activación. Requiere complejos enzimáticos en la membrana celular. En la vía intrínseca se ocupan los factores 12, 11, proclambina y CAP-M. Consta de varias reacciones como se está mostrando en la pantalla. Para la conversión de la proteína 12 a 12A se ocupa la precalicreína y calicreína así como el CAP-M. Para la conversión de la proteína 11 a 11A se requiere la proteína 12A y CAP-M. Para la conversión de la proteína 9 a 9A se va a requerir de la proteína 9A, 7 y calcio.
Otra vía puede ser con la ayuda de la proteína 7A y el factor tisular. Finalmente, para la conversión de la proteína 8A se va a requerir de trombina. Para la vía extrínseca es necesario los factores 7 y factor tisular. Tiene que existir un traumatismo para que se lleve a cabo. El factor tisular puede estar presente en encéfalo, pulmones y placentas. La hemólisis extravascular expone a factores de coagulación circulantes y el inhibidor impide la activación del factor 10. Para la conversión de la proteína 7 a 7A se va a requerir de la proteína 10A y 12A. La vía común consta de 3 distintas etapas, la cual requiere diferentes factores. Para la conversión de la proteína 10 a 10A se requiere la proteína 9A. Para que la proteína 10A pueda convertirse en protrombina se requiere de la proteína 5,5A, así como un complejo protrombinasa y calcio fosfolipídico. Para la conversión de protrombina a trombina se requiere una porción protrombina, un complejo protrombinasa y la proteína 10A. Para la formación de fibrina o genofibrina se usan dos vías, en la cual se ocupan monómeros y dímeros de fibrina, así como la proteína 13 y 13A para formar polímeros de fibrina. El complejo 13, con la ayuda del calcio, se convierte en un complejo 13A, el cual ayuda para la formación de fibrina estable. La fibrinólisis tiene un papel esencial en la hemostasia como producto primario de la cascada de coagulación y como substrato último en la fibrinólisis. Su eficiencia es altamente influenciada por distintas características. La antitrombina actúa como mecanismo inhibitorio capaz de bloquear la coagulación una vez iniciada. Asimismo, la trombomodulina inhibe factores de coagulación. La liberación del TPA de las células endoteliales es provocado por la trombina y la oclusión venosa. El TPA y plasminógeno se unen para formar plasmina. La plasmina se une a la fibrina. Las lisinas C terminales de la fibrina son expuestas y mejoran la activación del plasminógeno adicional a la plasmina. La TAF-A elimina las lisinas C terminales de la fibrina. La fibrinólisis se encarga de deshacer coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover coágulos intravasculares que se pueden manifestar como trombos.